Buenas, bienvenidos a un nuevo video y en especial a Vlogmas número 17. En esta ocasión les traigo mi metodología para elegir y pintar mis ilustraciones, así que comencemos. Bueno, lo primero de todo es que voy a estar haciendo un boceto de un personaje para poder explicarles cómo es mi manera de seleccionar colores o cómo armo mis paletas de colores a la hora de pintar una ilustración. Para eso elegí dibujar el personaje de Saiki, porque se los mencioné en anteriores videos, quería dibujar a este personaje en digital y me pareció una buena ocasión poder utilizarlo porque tiene una paleta de color muy interesante. Entonces siento que era un buen puntapié para poder explicar mi método a la hora de elegir los colores. Además dibujé solamente el rostro del personaje para no complejizar tanto la ilustración y enfocarnos bien en lo que es el tema de los colores. Y ya con el boceto listo, pasemos al coloreado. Lo primero y lo más lógico resultaría agarrar el cuentagotas, seleccionar los colores que tenemos de la referencia e ir pintando nuestro personaje. Sin embargo, yo no lo hago tan así de esta forma. Como verán, en una capa nueva estuve colocando los colores base, tomando y seleccionando los mismos colores de la referencia. Sin embargo, esto no lo vamos a hacer así. Hablemos primero de las paletas de color. Si estamos dibujando con una referencia a un lado, les recomiendo que hagan la paleta de color de la referencia que estén utilizando, sobre todo si van a pintar con los mismos colores. En este caso, Saiki tiene una paleta de colores complementarios, donde predominan dos colores, un magenta y un verde bastante clarito. Sin embargo, también tenemos el color de la piel y otros elementos un poco más pequeños que también parten de la misma paleta complementaria, es decir, el verde y el magenta, o el verde y el rosa. Sin embargo, a pesar de esto podemos hacer una especie de análisis teniendo en cuenta que aunque es una paleta complementaria y muy contrastada, el color predominante de este personaje es el color magenta o rosado. ¿Por qué? Porque es el color más saturado y más luminoso de toda la paleta, lo que equivale a que sea el color más fuerte y sobre todo que está ubicado, por ejemplo, en el cabello del personaje, que es un elemento bastante importante. Entonces, a partir de este color predominante suelo elegir los subtonos que va a tener mi ilustración. Entonces, en esta ocasión los subtonos de la ilustración que vamos a estar pintando van a ser en torno al color magenta, que es el color del cabello de Saiki. Entonces, teniendo en cuenta que el subtono de nuestra ilustración va a ser en torno al color magenta, voy a llevar todos los colores base a ese subtono. Es decir, por ejemplo, la piel, que tiene un subtono bastante amarillento y más cálido, lo voy a estar modificando con la rueda de color para acercarlo un poco más al color magenta. Por eso vamos a obtener un tono de piel un poco más rosado, tirando a colores un poco más fríos, que se va a mimetizar o se va a mezclar un poco más con el color magenta del cabello. Y asimismo voy a estar haciendo con los demás colores base. Incluso hasta con los colores neutros, como sería blanco o el negro, siempre trato de modificarlos un poco para que se acerquen al subtono que estemos utilizando como predominante. Ya con los colores base empiezo a colocar las primeras sombras. Para eso creo una nueva capa, la distingo con otro color y la anclo o genero un recorte alfa sobre la capa de colores base. También pongo esta capa en multiplicar, que es el modo de fusión que va a oscurecer lo que pintemos. ¿Qué color voy a estar utilizando? En esta ocasión voy a estar utilizando el color mismo de la piel. Como verán, el resultado que va a tener va a ser una sombra, mucha calidez y mucha saturación, lo que genera bastante contraste. Sin embargo, como les mencioné, el tono que vamos a estar persiguiendo o el subtono que vamos a estar teniendo como predominante va a ser el magenta. Entonces voy a utilizar el color de la piel y lo voy a modificar un poco más para que se acerque más a este tono magenta. Como resultado tenemos unas sombras mucho más frías y menos saturadas, como una sombra grisácea. Entonces lo que hago es modificarlo con un editor de color. En este caso estoy utilizando un modificador de tono, saturación y luminosidad, donde le doy un poco más de luminosidad y un poco más de saturación. De esta forma genera un poco más de contraste a la vez de que se mimetiza o se mezcla mucho más con el subtono que habíamos elegido en un principio. Lo bueno del modo multiplicar es que va a afectar a toda la capa y por más de que esté pintando cualquier zona de distinto color, va a tener un resultado bastante parecido porque va a ser el mismo color con el mismo modo de fusión. Ahora, como verán en pantalla, difuminé un poco la primera sombra, pero tenemos un resultado muy saturado, pero que a nivel de luminosidad no contrasta demasiado. Por lo tanto, empiezo a añadir otra capa para pintar otras sombras. Para eso selecciono el mismo color de la primera sombra, lo voy a oscurecer o saturar un poco más para generar este contraste más de luminosidad, es decir, de la luz y el valor que tiene nuestro color.
El siguiente paso que hago es añadir las luces. Para eso creo una nueva capa en modo de fusión de luz suave. Y lo que hago es seleccionar un color que contraste con todo lo que hemos elegido en un principio. Si nuestro subtono a perseguir es el color magenta, un tono bastante frío, pues las luces trato de llevarlas a un color más cálido para que contrasten un poco más. En este caso utilicé un color amarillo bastante clarito pero bien saturado. Y de esta forma fui pintando las partes iluminadas del personaje. Ya con una base más o menos de luces y sombras tenemos un resultado bastante contrastado pero que necesita forma. Entonces quiero una nueva capa donde voy a estar añadiendo el primer renderizado. El renderizado es básicamente darle forma al dibujo. Para eso voy básicamente seleccionando los mismos colores que tenemos en la ilustración, los colores más oscuros para las partes más oscuras del personaje y los colores más claros para las partes iluminadas. El punto es suavizar un poco el resultado. Como mi recomendación, si utilizan un pincel, bájenle bastante la opacidad de la pintura o la opacidad del pincel para que de esta forma podamos ir mezclando y difuminando muy bien los colores. Es un proceso que lleva bastante tiempo pero que disfruto muchísimo porque básicamente hace que el resultado se vea mucho mejor. Ahora, si creyeron que esto era todo el coloreado, pues no, esto necesita mucho más de trabajo. Para eso creo una nueva capa a la que le titulo para ustedes como subtonos. Aquí voy a estar añadiendo mezclas de colores que parecen bastante arbitrarias, pero en realidad tienen un poco de sentido, o por lo menos para mi coloreado. En las partes de las sombras voy a estar añadiendo colores mucho más iluminados y saturados para generar más contraste y un resultado más colorido. Por ejemplo, en las sombras de la piel, que son de color rosa bastante oscuro, voy a estar pintando con un color bastante saturado e iluminado de color verde. Esto a modo de generar más contraste y un resultado mucho más colorido. Si bien técnicamente en cuanto a iluminación esto no debería pasar porque no es una iluminación, no tendría que haber partes iluminadas en esta zona. Es algo que suelo utilizar como recurso en mis dibujos porque le da mucha más vida al personaje. Por otro lado, también suelo enfatizar mucho más las luces. Para eso utilizo o el mismo color de las luces mucho más saturado o utilizo un color completamente distinto. Por ejemplo, en algunas zonas del dibujo estuve utilizando un color celeste al cual le bajé mucho la opacidad pero que genera muchísimo contraste y le da mucha vida al personaje. Pareciera que es un poco elegido así porque sí, pero realmente a veces lo pienso bastante y hago varias pruebas para ver qué colores combinan mejor. Como verán en pantalla, el antes y el después de esta capa de subtonos. Siento que el resultado de después claramente tiene mucho más trabajo y es mucho más interesante que la primera parte, donde los colores eran muy desaturados y en este caso son un poco más saturados y más interesante. Ahora, si bien creen que es el final, en realidad añado una capa más al cual la titulo como Render 2, porque básicamente voy a estar renderizando un poco más los colores, es decir, voy a estar puliendo un poco más el dibujo. ¿Cómo hago esto? Es únicamente utilizando el cuentagotas y seleccionando los mismos colores que tenemos en la ilustración. Y a este punto no me gusta añadir como otros colores porque por lo general ya tengo colores muy saturados, colores muy oscuros y tengo un buen nivel de contraste, y por lo tanto es más que suficiente utilizar el cuentagotas para seleccionar los mismos colores que tenemos en nuestro dibujo, siendo que utilizar el cuentagotas en nuestro mismo dibujo para ir renderizando hace que tengamos un resultado mucho más comunicado en el personaje, como que se ven mejor mezclados los colores porque como es una única paleta en conjunto. De hecho, en algunas zonas me gusta utilizar, no sé, el color del cabello en la vestimenta. En este caso no lo hice así, pero como utilizar los mismos colores en todas las partes del dibujo hace que tenga como una mejor comunicación. Esta es la parte que más disfruto de todo el coloreado, porque básicamente ya tengo el resultado final, estoy añadiendo detalles. Como recomendación a la hora de pintar con muchos colores, es muy probable que perdamos la noción de contraste en cuanto a la luminosidad, es decir, generar contraste entre las partes más claras y más oscuras de nuestro dibujo. Por eso les recomiendo que siempre utilicen un filtro de color para poner la ilustración en escala de grises. Ahí van a comprobar qué zonas del dibujo necesitan un poco más de contraste.
Ahora, como verán en pantalla, el antes y el después de esta última capa de renderizado. Obviamente el resultado tiene muchísima más forma. Ahora pasemos con un recorrido del dibujo. Primero en lugar tenemos el boceto, luego los colores base, luego la primera sombra, la segunda sombra y la primera luces. Tenemos la capa del primer render, la modificación de subtonos y por último la última capa de renderizado. Y bueno, ya así técnicamente terminamos la ilustración. Sin embargo, ahorita estuve dibujando y pintando los lentes de Saiki, que en un principio no los hice porque quería enfocarme en la parte de las sombras y las luces, y los lentes son un elemento un poco que iban a distraer. Pero ya cuando tenemos la ilustración final, empiezo a hacer una edición breve de color, es decir, voy modificando los colores un poco para que tengan un resultado más interesante y ya como último elemento a utilizar. Y nada, ahora les voy a estar mostrando el resultado final en pantalla, que es un resultado, una ilustración que me gusta muchísimo. A nivel compositivo no es la mejor ilustración porque básicamente es el personaje de rostro, pero me gustó mucho la paleta de colores, me gustó el renderizado que tiene, que no es un renderizado tan pulido, pero que tiene mucha textura y eso me agrada. Es algo nuevo que estoy tratando de implementar en mis dibujos. Pero en fin, espero que les haya gustado este dibujo y este video. Si es así, recuerden darle like, compartir, comentar y suscribirse, y nos vemos en el siguiente vlogmas. Adiós.